todos y todas, están todos cordialmente bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la clausura de la clase bíblica para niños y niñas en San Javier del año 2025. Estamos contentos y alegres de verle, que haya decidido tomar una hora de su tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios. Y a estos jóvenes y niños, algunos familiares, amigos, hijos, que van a exponer en esta tarde la palabra de Dios. Los temas aprendidos por los niños este año fueron los hombres y mujeres de fe en la palabra de Dios y ejemplos de cómo Dios obró en sus vidas para salvación por fe. Para dar inicio, vamos a pedir a nuestro hermano Edgar Alan Barrios que nos encomiende en las manos del Señor en oración. Buenas noches para todos. Es un placer tenerlos a todos aquí. Saludo primeramente al amado pueblo del Señor, pero también a todos los que nos honran con su presencia. Esperando que este acto sea solemne en sus corazones y los que todavía no hayan podido saciar su hambre y su sed de justicia puedan llevarse en sus corazones al menos un poquito de lo que es este acto de estos niños, recitando sus versículos y también cantando sus himnos. Oremos, por favor. Dios y Padre, Señor nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, eterno Dios, por este momento, por este nuevo privilegio que nos otorgas. Un pequeño grupo de tu pueblo congregado en este lugar, Padre, para llevar esa importancia que lo es primeramente para ti, eterno Dios, para gloria y honra de tu nombre, pero también para estos niños y sus familiares que vienen a presenciar en este lugar lo que a transcurso de un año han aprendido. Eterno Dios, pedimos grandemente que seas tú en todo momento a través de tu Santo Espíritu, guiando los versículos a las personas necesitadas, llevando en nuestros corazones siempre, Padre, que ojalá haya al menos un entendido que pueda echar mano de la salvación eterna, que pueda pasar, eterno Dios, de las tinieblas a tu luz admirable. Padre, dejamos todo en tus manos, esperando que seas tú proveyendo todo, eterno Dios, lo pedimos en el santo y divino nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, habiendo pedido el Señor en oración, vamos a dar comienzo y continuamos con el punto número 2 del himno 320. Vamos a cantar la primera estrofa, Gozo la santa palabra leer, por la clase bíblica. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo el gran Redentor, es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, en el Calvario por mí murió, sí, por mí murió. Muy bien, continuamos con el punto número 3, la introducción por Ezequiel José García. Buenas tardes. Desde el principio de la creación, Dios ha mostrado su plan de salvación para la humanidad a través de hombres y mujeres de fe. Él reveló promesas, ejemplos y advertencias que nos conducen a mirar a Cristo Jesús como el único Salvador. Adán nos recuerda el inicio de la caída del hombre, pero también la promesa de redención. Noé nos habla de obediencia y de un arca de salvación
que apunta a Cristo como el único refugio eterno. Abraham nos enseña la fe en las promesas de Dios, y así cada personaje: Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Gedeón, Rut, Ana, Samuel, David, Salomón, Elías, Daniel, María, Pedro y Pablo, y muchos otros, reflejan fragmentos de la obra redentora que hayamos cumplida en Jesucristo. Como dijo el Señor Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y también está escrito: y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que él decía. Lucas 24:27. Las mujeres como Rut, Ana, la Sunamita, María y la Cananea nos muestran el valor de la fe sencilla y perseverante que confía en la gracia de Dios. Los profetas como Samuel, Elías, Eliseo y Daniel nos recuerdan que Dios habla, salva y sostiene a su pueblo. Y los apóstoles Pedro y Pablo nos llaman a fundamentar nuestra vida en Cristo y a vivir en humildad, seguros de la gracia que hemos recibido. Todos estos testimonios escritos en la palabra nos llevan a una misma conclusión: la salvación no está en las obras ni en los méritos humanos, sino en la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió y resucitó para darnos vida eterna. Gracias. Para continuar, tenemos el punto número 4, Hebreos 11:1 por Alexa Osorio y Sofía Henao. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Gracias. Qué pena, pido disculpas. Disculpo, no podemos aplaudir, es que es la palabra de Dios. Disculpa. Para continuar, tenemos el punto número 5, por la fe no, por Stewart Palacio. Y caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo traspuso Dios. Por la fe no fue traspuesto y no hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto todo testimonio de haber agradado a Dios. Gracias. Génesis 5:24. Hebreos 11:5. Muy bien. Tenemos ahora el punto número 6, himno 405, en gracia el Santo Dios por la clase bíblica. En gracia, Santo Dios, formó el hermoso plan, que por su soberano amor ha nombrado y salvar. Por gracia salvados sois, por la fe, lo de vosotros es así. Lo de vosotros es así, y obra no, que nadie se gloríe, pues es el don de Dios. Y obra no, que nadie se gloríe, pues es el don de Dios. Pues es el don de Dios, pues es el don de Dios, pues es el don de Dios. El don de Dios. Muy bien, muchachos, continuamos con el punto número 7, por la fe Abraham por Stephanie Henao. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a recibir el lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 2, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Gracias. Continuamos con el punto número 8. Por la fe, Sara, con Luciana Henao. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de la edad, y creyó que el que le había prometido fue fiel. Hebreos 11:11. Gracias. Continuamos con el punto número 9. Por la fe, Moisés, por Stephanie Henao. A lo cual dijo la hija del faraón: lleva a ese niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, y diciendo: porque de las aguas lo saqué. Por la fe Moisés, siendo ya grande, se rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Éxodo 2, 9 al 10 y Hebreos 11, del 24 al 25. Gracias. Muy bien, continuamos con el punto número 10. El coro en una canasta por la clase bíblica. En una canasta bajo el cielo azul duerme tranquilito el niño Moisés, flota arriba abajo en el carrizal, pero la princesa le oyó llorar. Hoy también Dios nos cuida, Él es siempre fiel, nos ha dado la vida para creer en Él. Muy bien, continuamos con el punto número 11. Por la fe Ruth, por María Elizabeth García. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Gracias. Bien, continuamos ahora con el punto número 12. Por la fe Samuel, por Miguel Henao. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Gracias. Continuamos con el punto número 13, el coro, solo un jovencito por la clase bíblica. Solo un jovencito contra el gran Goliat, solo un jovencito que puede en Dios confiar, solo un jovencito, su nombre es David, con onda y piedrecita lo va a combatir. Si con la piedrecita sopra una bastará, pues en la onda una baila una gira ya. Si gira alrededor con gran velocidad, ya vuela y le dispara y el gigante muerto está. El gigante muerto está. Muy bien, muchachos, continuamos con el punto número 14. Por la fe David, por Ezequiel José García. Envió pues por David y lo trajo, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos.
Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Gracias. Continuamos con el punto número 15. Por la fe, Daniel, por Matías Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrollaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 1:8, Daniel 6:10. Gracias. Muy bien, continuamos con el punto número 16, el coro ¿Cuál Daniel? Por la clase bíblica. Puedo yo también hacer consagración, proponer mi alma no contaminar. Pues Daniel al mundo quiero rechazar los placeres del rey de perdición. Pues Daniel, quiero ser y con Dios caminar en un mundo ciego lleno de maldad. Para Dios quiero ser con Daniel. Muy bien, muchachos. Continuamos con el punto número 17. Por la fe María, por Sofía Belén Arias. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas capítulo 1, versículo 30, 31 y 38. Gracias. Continuamos con el punto número 18. Por la fe la mujer cananea, por Violeta Vélez. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer grande, esto que hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 15:28. Gracias. Muy bien, ahora continuamos con el punto número 19, la conclusión, por María Elizabeth García. Al recorrer la vida de estos hombres y mujeres de la Biblia, vemos que todos ellos, con sus virtudes y debilidades, fueron instrumentos en el plan de Dios. Ninguno fue perfecto. Adán cayó, Noé se equivocó, Abraham dudó, Moisés desobedeció, David pecó, Pedro negó, Pablo persiguió. Y aún así, Dios los llamó, los perdonó y los usó para mostrar su fidelidad y gracia. Esto nos enseña que la salvación no depende de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios ya hizo en Cristo. Cada promesa, cada liberación, cada milagro, cada acto de fe en el Antiguo y Nuevo Testamento nos apuntan a Jesús, el Hijo de Dios, quien cumplió todo lo que las Escrituras anunciaban. Esto nos enseña, así como Noé encontró refugio en el arca, nosotros hallamos refugio en Cristo. Así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, también nosotros somos justificados por la fe en Jesús. Así como David fue llamado conforme al corazón de Dios, también en Cristo recibimos un nuevo corazón y una vida nueva. Por eso, al mirar la historia de la Biblia, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, podemos afirmar con certeza que Jesucristo es el centro de toda la Escritura y la única esperanza de salvación. Hoy, igual que aquellos hombres y mujeres, somos invitados a creer, obedecer y confiar plenamente en Él, porque solo en Jesucristo hay perdón, salvación y vida eterna. Muchas gracias. Muy bien.
Ahora el punto número 20, del himno número 320 vamos a cantar la tercera estrofa. El himno se llama Gozo la Santa Palabra de Él, por la clase bíblica. Si alguien pregúntame cómo lo sé, busca en Jesús pecado redime. Por su palabra que tienes aquí, puedes saber que Jesús te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Ahora, para terminar, los niños han puesto la palabra de Dios. Y ahora vamos a llamar al hermano Josué, que nos va a dar una exposición de la palabra de Dios, una pequeña clase bíblica, o podríamos decir predicación de la palabra de Dios. Entonces, por favor, hermano Josué. Buenas tardes. Como ya dijo el hermano, es una pequeña palabra. Me hubiera gustado que los niños se demoraran un poquito más para que no llegara a la parte mía. Pero queremos felicitar a los padres que se encuentran acá en esta noche. Han visto ustedes lo que sus hijos vienen a aprender a una clase bíblica. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, es de suma importancia que sus hijos aprendan la palabra de Dios. Y no solamente ellos lleguen a ser salvos, sino también ustedes, como sus padres, puedan ser salvos y juntos podamos encontrarnos en los cielos. Yo voy a hablar en esta tarde de un versículo que está en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 5. El versículo está acá en la parte de abajo para que usted también lo pueda leer. Isaías capítulo 53, versículo 5. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Voy a repetirlo nuevamente. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta aquí, esperando que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, yo por acá tengo una cajita, y en esta cajita hay varios premios que yo no quisiera llevármelos para la casa. Esos premios yo los traje para adultos y para niños también, que prestando atención a lo que vamos a decir, contesten las preguntas. Entonces, hay que prestar atención, ¿verdad? Para contestar una pregunta hay que levantar la mano, ¿verdad? Si contestan una pregunta sin levantar la mano, no vale la respuesta, ¿ok? Entonces, hay que levantar la mano, ¿verdad? Para contestar la pregunta. Hemos leído un versículo que nos habla del Señor Jesucristo, ¿verdad? Un versículo del Antiguo Testamento, pero que nos habla de Él, del Señor Jesucristo, y de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario.
La cruz del Calvario fue el instrumento que los hombres usaron para traer angustia y dolor al Señor Jesucristo. Pero esto ya estaba escrito desde la antigüedad. Hechos capítulo 2 dice que Él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso no le quita responsabilidad a aquellos que le causaron ese dolor en la cruz del Calvario. Pero la cruz del Calvario también es el medio que Dios usó para dar salvación y vida eterna a nosotros los pecadores. Y vamos a ver tres cosas que hemos leído en el versículo. En el versículo vamos a encontrar la causa de su muerte. La causa de su muerte. En el versículo, sin duda alguna, lo encontramos a Él. Cristo, ¿verdad? Y en el mismo versículo también encontramos otras personas. ¿Qué dice acá? Usted y yo. Todo esto está en este versículo. Entonces, en el versículo encontramos la causa de su muerte. En el versículo encontramos a Cristo. Y en el versículo nos encontramos ustedes y yo también. El versículo, ¿cómo empieza? Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Lo primero que encontramos es más él. ¿De quién está hablando? ¿De quién? De Jesucristo. Acuérdense que hay que levantar la mano, ¿verdad? Más él está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ver qué sufrió él en este versículo. Él fue, lo primero que sufrió fue levantar la mano, si alguien sabe, en el versículo. No. Según lo que dice el versículo. No. No. Elisa. Lo primero que encontramos en cuanto a Cristo en la cruz del Calvario es que Él fue herido. Muy bien, Elisa, pase y saque un de allí de esa caja. Saque un premio. Lo primero que encontramos es que Él fue herido, ¿verdad? Él fue herido. El Señor Jesucristo fue herido en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Zacarías capítulo 13, versículo 6, que le preguntarán a Él qué heridas son estas en el futuro. Y Él va a decir, con estas heridas fui herido en casa de mis amigos. Lo primero que encontramos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es que Él fue herido. La espada que fue puesta en el huerto del Edén en la antigüedad para guardar el camino del árbol de la vida, para que Adán y Eva no entraran nuevamente en el Edén. En la cruz del Calvario, Cristo blandió esa espada sobre el Señor Jesucristo y lo hirió a Él. Él fue herido en la cruz. Hay algunos que dicen que Él sufrió 4 heridas en la cruz del Calvario.
le daban de puñetazos. Una corona de espinas sobre su cabeza. Azotes sobre sus espaldas. Un soldado romano con una lanza le atravesó el costado. Él fue herido en la cruz. La otra cosa que encontramos, ¿cuál será? Levantar la mano. En cuanto a Cristo. ¿Quién sabe? Dígalo. No. ¿Qué será? Dígame. Fue herido por nuestros pecados. No. Molido por nuestros Él fue molido. Él fue herido, pero él también fue molido. Él fue molido. ¿Y para qué es un molino? ¿Para qué se usa el molino? ¿Para qué? para picar carne, para moler carne. Para moler, ¿verdad? El molino se usa para moler, ¿verdad? Salmo 22:14 dice: he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, como mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Eso está hablando del Señor Jesucristo, de lo que Él padeció en la cruz del Calvario. Apreciado oyente, ¿te parece poca cosa lo que Cristo hizo en la cruz? Él fue molido en la cruz del Calvario por ti y por mí, por cada niño, por cada niña, por cada padre, por cada adulto en esta reunión, por todo el mundo. Él fue molido, Él estuvo dispuesto a sufrir, a padecer por nuestros pecados. Pero hay otra cosa que Él sufrió en la cruz del Calvario. ¿Alguien sabe y me levanta la mano? Él fue, hemos dicho que Él fue herido. Él fue molido. ¿Qué otra cosa, qué cosa sigue, José? Él fue castigado. Muy bien, saque un premio de allí. No toda la caja. Él fue castigado, ¿verdad? Él fue castigado en la cruz del Calvario. ¿Por quién fue castigado? Levantar la mano. Violeta. Por el mundo. No. Ya usted ganó. Por nuestros pecados. ¿Por quién? No. ¿Por quién, Luca? Por. Venga, Luca. Él fue castigado ¿por quién? Por Dios. Dios lo castigó a él para no castigarte a ti y a mí. Eso hizo Dios en la cruz del Calvario. Éramos nosotros como pecadores los que merecíamos ser castigados por la eternidad en la condenación eterna. Pero Dios estuvo dispuesto a castigarlo a él para que tú en esta tarde puedas tener descanso en él. Salmo 129:3 dice que largos surcos hicieron los aradores en mis espaldas. Él fue castigado por aquellos hombres que le clavaron a la cruz. Hicieron todo tipo de espectáculo con él. Pero el mayor castigo que Cristo llevó en la cruz fueron nuestros pecados. Dice la Biblia en este mismo capítulo 53 que el castigo de nuestra paz, en este mismo versículo, el castigo de nuestra paz fue sobre él.
Dios lo castigó a él, lo trató duramente como trata el pecado, para que tú, querido oyente, puedas tener descanso en él, para que tú no seas castigado por la eternidad en la condenación eterna. Él estuvo dispuesto a castigar a su hijo. ¿Qué has hecho tú con el amor de Dios en esta noche? Hasta el día de hoy lo has rechazado. No le has dado la importancia que se debe dar a lo que Cristo hizo en la cruz. Él fue castigado por ti y por mí. Pero la otra cosa en cuanto a Cristo que encontramos en este versículo, ¿cuál será? Por allá un adulto. Los adultos que están atrás. Levantar la mano. ¿Cuál será? Dígame. Adelante. Por su llaga nosotros fuimos salvados. Por su llaga, ¿verdad? Por su llaga. Por su sacrificio. Por lo que Él sufrió en la cruz del Calvario, fuimos nosotros curados por su llaga. La Biblia dice, sí se lo ganó, ¿verdad? Muchas gracias. La Biblia dice que Cristo padeció una vez por los pecados. Una vez. Dios no acepta otro sacrificio para que el hombre y la mujer vayan al cielo. ¿Qué podemos hacer nosotros que quite nuestros pecados? No podemos hacer nada. Si hay alguien aquí que es buen vecino, que es buen padre, y quiere con eso alcanzar el cielo, está diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Pero la Biblia dice que Cristo murió una sola vez por los pecados. Y con ese solo sacrificio que Él hizo, Dios quedó satisfecho. Es suficiente, no hay más. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Pero vamos rápidamente entonces a usted y a mí. Tú y yo, en el versículo nos encontramos. Vamos a ver a alguien de los adultos. ¿Dónde nos encontramos nosotros en el versículo? Dígame, los adultos. ¿No hay ninguno? Ámbar, dígame. Muy bien, pase ahí. ¿Qué somos tú y yo delante de Dios? ¿Qué somos? Rebeldes, ¿verdad? Usted y yo somos rebeldes delante de Dios. ¿Alguno de ustedes le enseña a su hijo a mentir? ¿Alguno de ustedes le enseña a su hijo a ser malcriado? Ninguno. Eso está en el corazón. Todos nacemos con pecado. Todos somos pecadores delante de Dios. Somos rebeldes. Hemos ofendido la santidad de Dios a causa de nuestros pecados. Estamos en rebelión, en rebeldía contra el Dios Santo. ¿Y qué vamos a hacer para remediar eso? Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. No está inclinada al bien. El apóstol Pablo dijo, el bien que quiero hacer no hago, pero el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque nosotros somos rebeldes.
Somos pecadores delante de Dios. Entonces, el herido fue por nuestras rebeliones. Y la otra palabra, ¿cuál es? Usted y yo en el versículo. Por allá atrás. Le voy a repetir el versículo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Algún adulto que me diga? Dígame. Por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Somos pecadores o no somos pecadores delante de Dios? ¿Somos pecadores? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Unos más pecadores que otros, pero delante de Dios todos somos pecadores. ¿Usted es pecador? Debemos reconocer, somos pecadores delante de Dios. Si usted dice en esta noche que no es pecador, entonces Cristo no murió por usted en la cruz del Calvario. Todos somos pecadores, lo dice la Biblia. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado contra Dios. Y usted pudiera preguntarse, ¿qué es pecado? Bueno, pecado es ir en contra de la palabra de Dios. Todo lo que ofenda su santidad, eso es pecado. El primer pecado del mundo fue cometido en un paraíso. Y fue desobedecer a la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido desobedientes? Todos. Todos hemos desobedecido de una manera u otra. Entonces, todos somos pecadores. Si usted es pecador, pecadora, entonces por usted murió Cristo en la cruz. Entonces, seguimos. Nuestros pecados. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué somos delante de Dios? Dígame. No. Somos pecadores. No. No. Por allá. ¿Qué somos? Pecadores. No. Está como difícil, ¿verdad? Los voy a ayudar. El castigo de nuestra paz. Paz. Lo contrario a la paz, ¿qué es? Lo contrario a la paz. Guerra, ¿verdad? Guerra. Estamos enemistados con Dios, ¿verdad? Estamos enemistados con Dios. La Biblia dice que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué el mundo está así? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite tantas cosas en el mundo? Es que, apreciado oyente, no es Dios que se ha alejado de nosotros. Somos nosotros que nos hemos alejado de Dios. Nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Pero para eso vino Cristo. Para hacer la paz con Dios. Como nosotros no podíamos hacer nada para que Dios nos aceptara, porque somos enemigos de Dios, Cristo, como el mediador, estuvo dispuesto a hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Dice la Biblia, Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Para ti que estás en esta noche enemistado con Dios, hay paz en el Señor Jesucristo. Él y solo Él puede amistarte en esta noche con Dios. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello
te vendrá bien. Entonces, ¿cuál es la otra condición en que nosotros nos encontramos delante de Dios? Dígame. ¿Cuál es la última condición? Está al final del versículo. ¿Qué pasa con aquel que cree en Cristo y le recibe como Salvador personal? Es curado. Muy bien. Aquel que recibe a Cristo en el corazón y le acepta como su Salvador personal es curado. Es curado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esta noche, apreciado oyente, tú puedes ser curado, puedes ser curada, niño de la clase bíblica, para la enfermedad del pecado, una enfermedad que no tiene cura, humanamente hablando. Cristo es esa cura, y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario cura el pecado y libra al hombre por toda la eternidad. ¿Quieres ser curado en esta noche? Ahora, entonces vimos a Cristo en el versículo. En el versículo también vimos usted y yo. Pero la causa de su muerte, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es la causa de su muerte? Está en el versículo. Un adulto, la causa de su muerte. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Está en el versículo. Por nuestros pecados. ¿Por quién? Por nosotros, ¿verdad? Usted también lo dijo. Una cajita de sorpresa. 4 veces en el versículo se usa esta palabra. Nosotros, nuestras rebeliones, nuestra paz. ¿Por quién murió Cristo? Por ti y por mí, por nosotros. Pero qué bueno que haya alguno en esta noche que pudiera decir, fue por mí. Él murió por mí. Él dio su vida en la cruz del Calvario para darme la salvación. Termino con una anécdota. En cierta oportunidad, un policía estaba haciendo su labor en las calles. Y pasando por una zona oscura, se encontró con un niño que estaba llorando. El niño, con lágrimas en los ojos, le dijo, estoy perdido, ayúdeme a llegar a casa. Y el policía empezó a nombrarle calles, avenidas, le nombraba hoteles, tiendas, para ver si con alguna de esas pistas el niño podía encontrar su casa. No funcionó. De pronto él se acordó que en el centro de la ciudad había un gran edificio y sobre ese edificio había una cruz blanca. Y él le dijo al niño, ¿ves esa cruz? ¿Puedes llegar a tu casa desde allí? El niño se le iluminaron los ojos y muy emocionado le dijo, lléveme a la cruz y desde allí encontraré mi casa. Apreciados oyentes, ¿quieres ir al cielo? ¿Quieres ir a la casa del Padre? Tienes que venir a la cruz. Es en la cruz
donde un pecador va a la casa del Padre. La Biblia dice, todo lo que el Padre vendrá a mí, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven en esta noche a Cristo. Lo que Él hizo en la cruz fue por ti y por mí. Nosotros debíamos ser castigados por nuestros pecados, pero Él estuvo dispuesto a sufrir todo lo que sufrió por ti y por mí, para que nosotros podamos ir al cielo. El Señor bendiga su palabra. Amén.